La historia comienza cuando Sorlock, nuestro prota, y Yatori, su amiga, se dirigen al puerto para abandonar el barco que los llevará a la academia militar, ya que ellos quieren dar el examen para ingresar. El plan es bastante simple. Él se encargará de quitar cualquier obstáculo que se ponga enfrente para que su amiga pueda aprobar la prueba fácilmente. Y si el prota cumple su promesa, ella le dará trabajo como bibliotecario. Estando en el banco, los jóvenes conocen a Haro, un joven que tiene un espíritu de agua como aliado. Ella le pregunta a nuestro joven a qué familia pertenece, a lo que el prota responde que él no es un noble sino un huérfano, que quiere aprovechar la oportunidad para coquetear con chicas bastante lindas. Además conocimos a otros dos jóvenes, Mateo, quien tiene un espíritu de viento, y Rayman, quien posee un espíritu de agua. Más tarde, el grupo participa en un juego de ajedrez militar, pero son interrumpidos por una tormenta tan intensa que se ven obligados a salir del banco. A ver, ¿cómo que banco? Es barco, joder, el barco. Bueno, una vez que salen del barco usando los botes salvavidas, en eso una niña llamada Samila se cae fuera de la nave principal. De inmediato, el prota se lanza al mar para rescatarla. Por suerte, todo sale perfecto, y cuando las cosas se calman, se revela que aquella jovencita es la tercera princesa del Imperio Kazbarna. Poco después, los personajes se resguardan en una isla, aunque luego se enteran que estaban equivocados. En realidad se hallan en la República de Kyoka, territorio enemigo. Todos se ponen a pensar en una forma de llegar a Kazbarna sin que los soldados rivales los encuentren, y peor aún, que capturen a la princesa. Esa misma noche, mientras la princesa intentaba hacer del baño en la jungla, los soldados enemigos aparecen. Justo cuando ella se iba a entregar, el prota entra en escena, distrae a los reclutas de Kyoka. Luego de confirmar que tan solo eran 3 soldados, el grupo de nuestro joven los ejecutan ahí mismo. Al otro día, nuestro prota tiene la idea de usar el dirigible de aquellos reclutas para escapar, y nuestro joven se disfraza de soldado y se reúne con el comandante que vigila la frontera. Sabiendo que los dirigibles son muy costosos, el prota inventa que se tomó como prisioneros a unos inmigrantes, pero uno se escapó y le robó el dirigible, alegando que lo devolverá si dejan en paz a su familia. El comandante se la come doblada y da la orden de que le permitan el paso a la supuesta familia, la cual en este caso es el escuadrón de nuestro prota. Es así que nuestros héroes cruzan la frontera. Unas horas después llegan al castillo de la princesa, en la nación de Kazbarna. Debido a su buena acción, los personajes son tratados como nobles y se quedan un mes viviendo en un hotel totalmente de lujo. Pero una mañana, nuestro prota se entera que una región del imperio fue conquistada por la República de Kyoka, suceso que nuestro héroe había advertido hace tiempo pero que nadie le escuchó. Ese mismo día, el grupo principal tiene una audiencia con el emperador. Durante la junta, el soberano les concede a los 5 el título de caballeros imperiales, como recompensa por haber salvado a la princesa. Luego de la audiencia, Samila comenta que descubrió la verdadera identidad de nuestro prota. Al parecer, nuestro prota es hijo de un famoso guerrero llamado Shangrei, el cual murió defendiendo al imperio. Además, la soberana menciona que la madre del prota era miembro del harem de rey. Bueno, del harem, what the fuck. Bueno, de inmediato nuestro joven se enfada y la conversación termina ahí. Unos días después, la pelirroja y nuestro prota comienzan a asistir a la academia militar que te mencioné al principio. Y no solo ellos, también la princesa. En eso, un grupo de estudiantes intenta asustar a nuestro prota con un 100 pies. Lejos de asustarse, el prota le corta la cabeza al bicho y se lo come. No contento con lo anterior, da un consejo de supervivencia a los jóvenes y les menciona que para comer 100 pies primero deben cortarle la cabeza, ya que la misma contiene veneno. Y los muchachos confundidos y enojados dejan en paz a nuestro prota. Y ya estando en clases, nuestro joven se la pasa holgazaneando, y cuando el profesor le hace una pregunta, el prota le responde correctamente y además hace una observación muy acertada sobre el tema de estudio. Y todos le aplauden, y la princesa se queda intrigada por las capacidades de nuestro prota. Esa misma tarde, Rayman es acosada por el grupo de bravucones, y para colmo, uno de los abusones es su hermano mayor, Sharia. Por suerte, la pelirroja y el prota intervienen, aunque quien les da una paliza a todos es Yatori. Desde aquello pasaron 3 largos meses, y debido al buen desempeño de Yatori, Rayman y nuestro prota son nombrados generales de sus propios pelotones. Lo jodido aquí es que en el escuadrón del prota se encuentra Mid-Kali, la hija de una de las amantes de nuestro prota. Cuando todos los soldados se enteran que nuestro prota durmió con una mujer casada, comienzan a cuestionar su autoridad y deciden escuchar a Mid-Kali con la intención de solucionar aquel problema. Nuestro joven hace un trato con la muchacha, sabiendo que ella no será capaz de ganar el juego de guerra que se realizará pronto, y le ofrece comandar el escuadrón en dicha competición. Si él logra ganarlo, ella deberá ceder el puesto de general. Caso contrario, él se encargará de las cuestiones burocráticas por ella, y Mid-Kali acepta el trato. Y así el día prometido llega, y nuestro joven participa
está en aquel simulacro de guerra, y su contrincante es Shuhira, quien le agarró manía desde aquel encontrazo, o encontronazo, lo que sea. Sabiendo que su oponente tiene previo conocimiento del campo de batalla, nuestro joven fuerza al ejército rival a moverse a una zona neutral, todo con el objetivo de igualar las tornas. Y el plan del protagonista sale 10 puntos, y logran ponerse en ventaja. Sin embargo, nuestro prota ordena retirarse al ver que la pelirroja, la cual por cierto está en el equipo rival, está solventando las dificultades de su oponente. Enojado por perder la primera batalla, Shuhira ordena a su ejército comenzar una maniobra para contraatacar. Para su mala suerte, nuestro prota se le adelanta, y cuando ambos bandos se vuelven a encontrar, Shuhira es derribado por su hermano Raymond. Al final nuestro muchacho consigue ganar el juego. Por otro lado, la princesa Samira es secuestrada por uno de los guardaespaldas, el cual por cierto se llama Jason. Afortunadamente Yatori y nuestro prota se enteran de esto, y a los pocos minutos consiguen rodear a los malandrines. Cuando la princesa es puesta a salvo, Jason explica por qué hizo lo que hizo. Al parecer pertenecían al escuadrón de Rikan, un soldado increíble que murió para cubrirle el culo al imperio, como toda la vida, ¿no? Bueno, es por eso que Jason y sus hombres quieren asesinar a la princesa a modo de venganza, y al final el Grandulon recibe un tiro y la pelirroja aprovecha para ejecutar a todos los malos. Y luego de aquella batalla, Yatori se pone a reflexionar sobre muchísimas cosas, y debido a eso recuerda el pasado, en específico el momento en el que conoció a nuestro prota. Al parecer la pelirroja cuando era niña se fue a estudiar y entrena con el padre del prota. Entrenando ahí, la muchacha conoció a nuestro joven y disfrutó de su compañía durante muchísimo tiempo, estudiando, haciendo travesuras y jugando al shogi. Prácticamente se volvieron hermanos, tanto así que se bañaban juntos. En uno de esos días, los dos pequeños fueron emboscados por unos lobos, y debido a eso quedaron encerrados en una cabaña de madera por varias noches, hasta que luego de mucho intento los animales entraron a la cabaña, dispuestos a devorar a los niños. En ese momento crítico, nuestro prota convence a Yatori de trabajar juntos para vencer a la manada de lobo. La niña, que estaba en shock por el miedo, ella reacciona y los dos amigos se ponen en marcha para vencerlos. Primero salen de la cabaña, luego tiran fuego adentro, y cuando los lobos intentaban salir, los niños los ejecutan usando unas herramientas que encontraron por ahí. Sin embargo, aunque quedan dos sobrevivientes, es así que las fieras atacan a nuestros jóvenes, y la batalla es muy complicada. Por suerte, la pareja de lobos decide retirarse al ver que su cría está cerca. De esa forma, los protas salen de esa situación. Regresando al presente, el escuadrón de nuestro prota debe ir a una región montañosa, en específico a la aldea de Sinax. Luego de un largo viaje, llegan al cuartel militar que se encuentra por ahí, y luego del banquete, Yatori se enfrenta contra un Grandulon que posee el título del mejor soldado, aunque como te podrás imaginar, la pelirroja lo vence sin ningún tipo de problemas. Al día siguiente, nuestro joven se escapa del escuadrón para vagar por el cartel. En eso se topa con un comandante que estaba robando unos libros muy caros para venderlos. Una llamada Kana intenta detenerlo, pero el comandante no le hace caso. Es así que nuestro prota usa su ingenio y consigue espantar al oficial utilizando una araña. Pasado el problema, el prota se pone a conversar con Kana. Durante la charla, el prota se da cuenta que a la muchacha le interesa la ciencia al igual que él, y justo cuando la conversación se pone interesante, uno de los superiores de nuestro prota aparece, lo lleva a un calabozo, y nuestro joven consigue escapar, y en una de las celdas se encuentra algo misterioso. Al parecer, un comandante llamado Igor encerró a un montón de espíritus en el calabozo para mantener a raya a los Sinax, algo que según el prota está muy mal, ya que vulnera los derechos de aquellas personas o algo así. Al otro día, nuestro joven llega a la aldea de los Sinax. Estando ahí se encuentra con Kana. Ambos se reúnen y hablan sobre cuestiones teológicas. Durante la charla, la muchacha pone en duda la existencia de Dios, pero principalmente el dogma imperante que lo rodea, a lo que el prota se entusiasma mucho, ya que la jovencita llegó a dicha conclusión por sus propios medios, y ese es el primer paso para ser un científico, aunque el buen momento es interrumpido por el sonido de un disparo. Varios generales han sido asesinados por un grupo de guerreros pertenecientes a Sinax. De inmediato, Yatori dirige un escuadrón para acabar con los asesinos. En eso, la pelirroja se topa con el líder de los Sinax, una mujer llamada Dari. Esta joven menciona que hicieron lo que hicieron porque los soldados capturaron a sus espíritus. Hasta que nos los liberen, el conflicto no cesará. Al otro día, el comandante Igor ordena movilizar a las tropas para acabar con los Sinax. Todo parece decir que Igor secuestró a los espíritus para justificar una masacre. Desde el comienzo del conflicto pasaron varios días y el ejército está perdiendo debido a la falta de personal. Nuestro prota y Yatori, quienes aún son soldados de reserva, son puestos en primera fila y les ordenan comandar un ataque. Esa misma noche, los jóvenes se reúnen con sus soldados y parten rumbo a la batalla. A los pocos minutos se encuentran con reclutas de Sinax. Como te podrás imaginar, nuestro prota y Yatori usan su talento
entrenamiento para comandar. Exterminan a sus contrincantes. Sin embargo, todo lo anterior era un plan. Mientras los mejores soldados estaban fuera, los guerreros Synax invadieron la frontera principal del imperio. Al día siguiente, un soldado de la fortaleza se reúne con nuestro prota, le cuenta lo que sucedió. De inmediato, el pelotón del prota se pone en marcha para recuperar la base principal, o cuanto menos evitar que sus aliados mueran. En el camino, nuestro joven menciona que los Synax tienen ventaja en ese terreno, ya que están acostumbrados a la altura de las montañas. Con eso en mente, nuestro joven ordena esperar 2 días para llegar a la fortaleza. Esto con el objetivo de que sus soldados puedan aclimatarse al ambiente y que la batalla que los espera sea más sencilla. Luego de 2 noches, nuestro prota y compañía llegan a la base principal y la encuentran completamente destruida. Todos los soldados fueron asesinados, entre ellos Kana. El prota siente un amargo sabor de boca al ver dicha secuencia, ya que si no hubiera tomado la decisión de esperar 2 días, habrían llegado antes. Por otro lado, el ejército imperial quema las casas de los aldeanos, pero no los matan. En eso, Mid-Caliph menciona que lo que están haciendo es horrible, a lo que nuestro prota le responde que hubiera sido peor asesinarlo como Igor ordenó en primer lugar. El conflicto está entrando en su etapa final. Sabiendo eso, el comandante Igor organiza a sus soldados para atacar al día siguiente, y después de una noche, el ejército avanza a través de un estrecho cañón, y de repente los Synax, comandados por Daru, los emboscan. Durante el enfrentamiento, Yatori y Daru tienen un combate, el cual la pelirroja gana, cuando asesina al espíritu aliado de su rival. En eso, unos sujetos encapuchados aparecen y asesinan a un grandulón, uno de los mejores soldados que el escuadrón de Yatori tenía. Daru aprovecha la oportunidad y escapa, y los encapuchados hacen lo mismo. Esa misma noche, los soldados imperiales atacan una aldea de Synax. Por suerte, el pelotón de nuestro prota llegó a tiempo para evitar que los reclutas asesinaran a las personas del lugar. Todo lo anterior parece indicar que mientras la guerra se llevaba a cabo, Igor organizó un grupo especial de soldados para exterminar a los aldeanos Synax. Al día siguiente, los protagonistas se enteran que la guerra terminó, ya que sus rivales no tienen forma de reagruparse y seguir luchando. Cuando la guerra termina, Igor se entera que el ejército de Alderamin, un país rival, está cruzando la frontera dispuesto a conquistar la zona. El mensajero de aquel ejército le informa a Igor que ya sabe que él capturó a un montón de espíritus, y como ese hecho es considerado una blasfemia hacia Dios, Kyoka envió al ejército de Alderamin a conquistar la región. Igor se hace caída encima y le pide a nuestro joven que se haga cargo. Por su propia cuenta, el prota se percata que Kyoka incitó a los Synax a rebelarse, todo con el objetivo de debilitar a ambos ejércitos y atacar. De hecho, aquellos encapuchados que vimos antes eran soldados de Kyoka. Con lo anterior en mente, nuestro prota se reúne con Daru, la líder de los Synax, para contarle todo. Luego de eso, se disculpa por lo sucedido y le pide ayuda para vencer al ejército de Kyoka, sabiendo que la muchacha no lo va a escuchar. El prota se corta varias palabras del dedo meñique, ya que los Synax usan dicho método para mostrar arrepentimiento. En medio de todo lo anterior, nos enteramos que nuestro prota y Daru se conocen desde niños, ya que el prota hace años visitó la aldea de los Synax, y la jovencita acepta las disculpas y accede a cooperar con nuestro joven. El prota les ordena a sus soldados quemar el bosque, ya que ese es el único lugar por donde puede pasar el ejército de Alderamin. Luego de eso, dejan una abertura abierta para que los soldados rivales ingresen. En eso, nuestro joven se entera que del otro lado hay un muchacho llamado Jean, el cual tiene una increíble habilidad para dirigir, lo que significa que la batalla no será tan fácil. La noche siguiente, ambos ejércitos se enfrentan. Jean logra predecir el plan del prota. Con lo anteriormente, envía a un escuadrón de unos pocos soldados para que rompan las defensas. Nuestro prota comienza a movilizar sus tropas y consiguen eliminar a sus oponentes. Sin embargo, otro escuadrón de Alderamin entra en escena y los acorrala. Viendo que Daru y los Synax están en problemas, el prota se ve en la difícil decisión de si abandonarlos o ordenarles a sus hombres contraatacar para salvarlos. Es ahí que nuestro prota recuerda lo que pasó con Kana. Sin vacilar, nuestro prota ordena contraatacar. Con eso consigue salvar a los Synax y les ordena a sus reclutas retirarse. Lamentablemente, gran parte de su batallón perece en el proceso. Ahora nuestro joven cuenta con no más de 400 soldados, mientras que el ejército rival tiene más de 10.000 soldados. A todo esto, la princesa Samila le dice al comandante Igor que cuando la guerra termina, ella lo meterá preso por todas sus fechorías. Por su parte, nuestro joven se pone al mando del ejército y comienza a organizar todo para la retirada de sus soldados. Con eso en mente, vuelve a iniciar el fuego con las cenizas del bosque. Al ver eso, Jean usa un dirigible para cartografiar la zona con el objetivo de crear una pista de obstáculos. Aunque el prota no tiene idea de eso, las batallas inician y el escuadrón de nuestro prota consigue ponerse en ventaja. No obstante, el ejército de Alderamin vuelve a atacar y esta vez logra cruzar el fuego con los caballos, los cuales fueron entrenados en aquella pista de obstáculos que te comenté antes. Es ahí que el prota se da cuenta porque Jean estaba sobrevolando la zona. Notando la desventaja, el prota pone al mando a uno de sus amigos, alegando que dejará el puesto para enfrentarse cara a cara con Jean. Es ahí que nuestro joven parte con Yatori, Daru y varios soldados más a luchar contra el ejército de Alderamin. En el camino, nuestro prota tiene un momento de inspiración y se le ocurre crear una doble trampa. Esa misma noche, cuando Jean y sus hombres llegaron a la entrada de la base, se dan cuenta que el ejército
del imperio colocó heno con aceite en el camino para encenderla cuando ellos pasen. Teniendo en cuenta eso, Jien ordena avanzar lentamente. Es ahí que los soldados de nuestro prota emergen del héroe y asesinan a los caballos y soldados rivales. De un segundo para otro, el campo de batalla que Jien pensaba que dominaba se envolvió en un caos. Conociendo la personalidad de su contrincante, nuestro prota propone una negociación, a la cual Jien accede. Es así que la batalla se detiene y ambos bandos se sientan a negociar. Jien propone que el ejército del prota se rinda por completo, y nuestro joven obviamente se niega, y alega que a pesar de tener más soldados, eso no le asegura la victoria. Es por eso que él quiere que el ejército de Alderamin regrese por donde vino, y abandone la idea de pelear. Jien se burla de la petición, ya que en una batalla de desgaste, el que tenga más reclutas es quien termina ganando. Sin dudarlo, nuestro prota le ordena a su espíritu aliado que alumbre a Jien. Es ahí que el prota le dice a su rival que esa luz es un indicador, y si no acepta las condiciones, un francotirador le borrará los casos, aunque en realidad no hay nadie apuntando. Jien se la come doblada y termina aceptando el trato. Es así que la guerra con Alderamin termina, al menos por ahora, y todos los soldados de nuestro prota logran retirarse con éxito. Y cuando los reclutas llegan al palacio, la princesa Samila los recibe con todos los honores, principalmente al protagonista. Unas horas después, el comandante Igor es condenado a muerte, ya que en completo uso de razón organizó un genocidio, conspiró contra el reino y además le atribuyen varios crímenes de guerra. Y esa misma noche la princesa Samila convoca a nuestro prota para hablar. Cuando los dos se reúnen y la soberana le pide a nuestro muchacho que ascienda a lo más alto del ejército para cambiarlo desde su núcleo, ya que el imperio está en decadencia, y el plan de la princesa es que nuestro joven llegue a ser un líder indiscutible para orquestar un golpe de estado y luego de eso entrar en guerra con Kyoka. Pero el objetivo de ese conflicto no es ganarlo, sino perderlo para que aquella república, o sea Kyoka, destruya al imperio y la gente pueda vivir mejor. Todo comienza cuando nos muestran el proceso de renacimiento de nuestro prota, quien se llama Kelvin Calcius. Es entonces que él se da cuenta que no recuerda nada de su pasado, y en medio de ese viaje astral vemos a una diosa, de la cual solo podemos ver su silueta. Seguidamente nuestro prota se despertó en el bosque, donde apareció un menú inusual delante de él. Es entonces que se escucha la voz de la diosa Malfina, quien ahora será su acompañante en ese nuevo mundo, ya que al parecer antes de perder la memoria y renacer, el prota le pidió eso, y como ella quería tomarse unas vacaciones, pues terminó aceptando. Y es por eso que el prota tiene de compañera a Malfina, que tiene la forma de un menú de opciones, y gracias a lo anterior comenzó su vida en este mundo. Posteriormente el prota se entera que tiene los poderes de un invocador, los cuales son muy difíciles de aprender, pero gracias al menú que tiene, puede mejorar rápidamente sus estadísticas, además de ver sus cualidades. Y cuando el prota se entera de eso, decide poner a prueba sus nuevos poderes, pero se da cuenta de que no puede, porque primero debe asistir a un gremio. Luego, mientras camina por el lugar, Malfina le cuenta que antes de renacer y perder sus recuerdos, el prota le dijo muchas cosas, como que estaba interesado en ella. Y cuando el prota escucha todo lo anterior, se avergüenza, pero siente curiosidad por saber cuál es la apariencia de Malfina, por lo que le pregunta si la puede invocar, a lo que ella responde que no, pero que si sube de nivel podría hacerlo pronto. Y más adelante el prota llega al gremio, y es entonces que le explicaron las reglas, y es ahí que se entera que rango S es el más fuerte de todos, y en ese punto Malfina le advierte que no diga a qué clase de guerrero pertenece, porque la gente común se puede escandalizar, a lo que el prota luego usa los consejos de su amiga y dice que pertenece a una clase común. Y después de eso fue a realizar su primera tarea, por lo que tuvo que destruir unas babosas azules. Y pensó que eso sería una tarea bastante simple, pero para su sorpresa aquellas criaturas resultaron ser muy rápidas y astutas, por lo que la misión se volvió bastante difícil. Sin embargo, nuestro prota usó sus poderes y convierte a la babosa en su primera criatura mágica, y luego de realizar un ritual de vinculación, por llamarlo de alguna manera, el bichito azul es nombrado Cloto. Y debido a que el prota ha aumentado sus estadísticas de habilidad, ahora Cloto también se vuelve más fuerte, por lo que al final el prota, con la ayuda de su compañero, consigue cumplir la misión. Así que después de recoger su dinero en efectivo, el prota fue a un hotel. Y luego de descansar por un corto tiempo, inmediatamente se fue a realizar una nueva tarea, la cual luego de completarla subió rápidamente su nivel, por lo que ahora es rango D. Y lo anterior sorprendió a los habitantes de la ciudad, porque todos suben muy lentamente de nivel, y ese evento no pasó desapercibido, y fue inmediatamente notado por otras personas que querían ir a una misión con él. Y uno de esos fue Kirschel, quien le ofreció a Kelvin formar un equipo para vencer a un enemigo llamado el Caballero de la Noche. Y no, creo que no es Batman. Sin embargo, todo lo anterior era un plan de Castle para derrotar a nuestro prota, para que este no lo supere en rango. Seguidamente nuestro prota decide emboscar al propio Castle y vencerlo por su cuenta, y al final el prota consigue vencer a dicho sujeto fácilmente, usando las habilidades de Cloto. Seguido de esto, el prota se reúne con el Caballero Oscuro, y al darse cuenta de que luchar era inútil, decide cambiar de enfoque y tratar de hablar con él.
Es entonces que nuestro prota se entera que aquella criatura estaba buscando a una persona con quien hablar, por lo que al final el prota logra que el Caballero Oscuro se convierta en otra de las criaturas que puede invocar. Y por supuesto, los éxitos de Kelvin no pasaron desapercibidos, y debido a eso el líder del gremio, quien se llama Leo, quería conocer a nuestro prota. Seguido de esto, Leo menciona que sabe su identidad, y es ahí que nuestro prota se sorprende, ya que aquel viejo sabe que viene de otro mundo. Posteriormente, Leo le cuenta al prota que además de él existen otros 4 héroes, pero a diferencia de Kelvin, ellos no tienen la libertad de elegir qué camino seguir, y su único propósito, como guerreros, es derrotar al Rey Demonio. Seguidamente, Leo le ofrece al prota la opción de ser el defensor de la ciudad, ya que de esa forma los héroes podrán centrarse en su misión, a lo que el prota decide aceptar la oferta. Y seguido de aquello, nuestro prota se pone como meta conseguir nuevos monstruos para invocar, por lo que termina comprando un elfo. Seguidamente, ella se presenta como Effie, y al darse cuenta de que ella tenía una maldición, el prota decide usar sus poderes para quitársela. Y luego de un mes, vemos que Kelvin y su equipo logran subir varios niveles, luego de entrenar en el bosque. Cuando el prota llega al gremio, se entera que está a punto de llegar a rango A, y poco después, el prota recibe una misión de parte de Leo, quien le informa que en una de las bases del gremio hubo avistamientos de unas criaturas demoníacas muy fuertes, y como es natural, nuestro prota acepta la misión. Y luego el prota llega a la base de los villanos y se topa con Víctor, quien vendría a ser el guardia de la hija del Rey Demonio, será la cual lleva inconsciente durante mucho tiempo. Seguidamente el prota se entera que el plan de Víctor era conocer a un guerrero muy fuerte para usarlo y de esa forma despertar a Sera. Sin embargo, cuando el prota y él lucharon, Víctor se percató que el equipo de Kelvin era muy fuerte, debido a eso terminó perdiendo. Seguido de esto, Víctor le cuenta a nuestro prota que Sera tiene una maldición, y para romperla ella debe conocer a un sujeto que sea muy fuerte, y es por eso que él le pide a Kelvin que se haga cargo de Sera, a lo que el prota acepta, y luego de esto, el prota y Sera se ponen a hablar, y consiguen entablar una amistad, y tras eso todos pasean por la ciudad, y es ahí que vemos que la pelirroja está muy emocionada por el paseo. Y esa misma noche los compañeros del gremio le hacen una fiesta al prota, ya que luego de hacer aquella misión, llegó al rango A. Poco después vemos que nuestro prota y el resto de su equipo han mejorado increíblemente, por lo que decide viajar a otra ciudad, la cual se llama Torag, y de paso aprovecha para mostrarle el mundo a Sera, pero en el camino se topa con un grupo de forajidos, aunque debido a que eran muy débiles, en comparación a nuestros héroes, son derrotados al instante, aunque en eso el prota se entera que el líder de esos forrajeros es del nivel 70, por lo que seguramente más adelante deberán pelearse con él. Y cuando el prota y compañía llegan a su destino, son recibidos amablemente por los lugareños. Pero pronto Kelvin recibe malas noticias. Al parecer en esta ciudad hay una pandilla de guerreros que capturan personas y las venden como esclavos, y dicha banda está liderada por Chistop, quien es de nivel 80. Y como te podrás imaginar, Kelvin acepta ayudar. Pronto se encuentra con aquellos sujetos que estaban causando problemas, y de esta forma, el prota se mete en la guarida de aquellos sujetos y libera a mujeres que fueron secuestradas. Seguidamente el prota se enfrenta contra Shiltrof, o como se diga, ¿vale? Quien es de nivel 70, y lo termina venciendo. Y momentos después, nuestro prota decide esperar a los 4 héroes, quienes están ahí para vencer a los malos, aunque ellos no saben que cuando lleguen se toparán con el prota. Es entonces que lo inevitable ocurre, y los 4 héroes se encuentran con el equipo principal, y los confunden con los villanos, por lo que deciden enfrentarse a ellos. Pero como el prota es mucho más fuerte, logra hacerles frente sin problemas. Es entonces que vemos que el prota tiene el poder de adquirir una habilidad de cada persona, por lo que antes de luchar copió varias cualidades especiales de sus amigos, y por esa razón logra acorralar a sus rivales. Y durante la pelea pudo analizar a esos héroes, y se dio cuenta de que eran muy débiles, y con lo anteriormente nuestro prota optó por enseñarles cómo pelear. Es entonces que el prota trata de guiar a los héroes sin que estos se den cuenta, y debido a esto, aquellos chicos logran aprender un par de cosas, y mejoran el trabajo en equipo y las técnicas de combate, aunque eso no es suficiente para vencer a Kelvin, quien de todas formas los termina derrotando. Y luego las mujeres que fueron capturadas por los traficantes les cuentan a los 4 héroes que el prota y compañía no son quienes los salvaron, y al final el líder de aquellos héroes le pide a Kelvin que sea su maestro. Seguidamente el prota lleva a los 4 héroes a una cueva en donde los entrena, y luego de un breve descanso para almorzar, se topan con un dragón marino de rango S, por lo que el prota le pregunta al líder de los héroes si la hará fuerte, a lo que responden que sí, y luego de aquella batalla ambos grupos van al puerto y se despiden por el momento. Minutos después el prota va hasta el palacio del jefe de la zona, y al llegar se da cuenta de que aquel edificio parece japonés, y al entrar conoce al líder del lugar, quien vendría a ser Tsubaki Fujiwara.
Y como es de esperar, el prota se da cuenta de que ese apellido parece japonés, aunque no hace preguntas al respecto. Seguidamente, Tsubaki le pregunta al prota qué es lo que quiere como recompensa por vencer a los traficantes de esclavos. Es entonces que el prota responde que quiere un banquete en donde la guarnición sea el arroz. Y como es de imaginar, Tsubaki no puede evitar reírse y comenta que el prota le parece interesante, y tras eso les ordena a sus subordinados que preparen un banquete. Tras esto vemos que el prota come toda clase de platillos, en especial los que tienen arroz, y se ve muy feliz por eso, ya que le recuerda a su casa, aunque se supone que no tiene recuerdos, pero bueno, X. Momentos después, Tsubaki le muestra a nuestro prota que puede usar un portal para volver a su ciudad, la cual vendría a ser Part. Es entonces que el grupo principal atraviesa el portal y se despide temporalmente de Tsubaki y compañía. Y después de aquello, el prota y los demás regresaron a Part, en donde inmediatamente decidieron comprar un enorme castillo. Y en eso vemos que cada criatura que el prota adoptó tenía una habitación propia. Y luego cuando cae la noche, el prota se da cuenta de que ahora tiene poder suficiente como para invocar a Malfina. Y con lo anteriormente la invoca, y ella le da una nueva habilidad, la cual tiene dos efectos. El primero le permite soportar un golpe mortal por día, y el segundo es el más interesante, y se trata de poder revivir a los muros y usarlos como guerreros. Básicamente ahora el prota puede convocar personas que perdieron la vida en el mundo real y traerlos a esa realidad como héroes. Y cuando el prota se da cuenta de esto, trata de poner a prueba su nueva habilidad. Y luego de hacer el círculo de la invocación, el prota conoce a Rion, una niña que en el mundo real estaba muy enferma, y como te podrás imaginar, al final ella perdió la vida, por lo que el prota usó sus poderes para revivirla y adoptarla como una heroína en ese nuevo mundo. Y cuando ambos se conocen, se desmayan. Y el prota usó mucha energía de invocación, y ella porque gastó mucha energía a reencarnar. Seguido de esto, por la noche cuando ambos se despiertan, se ponen a hablar, y ella le dice que quiere quedarse, ya que desea ser una aventurera o algo así entendí. Y poco después, el prota y compañía llevan a Rion y a las sirvientas al bosque para que aumenten de nivel. De esta forma, el grupo crea un equipo para compartir experiencia, para que de esa manera Rion y las demás no tengan que luchar hasta tener un nivel aceptable. Y en medio de lo anterior, aparece un perro del infierno, pero como era de esperarse, el prota lo derrota y lo convierte en un monstruo, al que puede invocar cuando quiera. Entonces Rion nombra al perro Alex, y tras eso la serie nos muestra una secuencia en donde ella se ve muy feliz con su nueva vida. Y cierta noche, los aliados de Kristoff intentan entrar a la casa del prota, pero este se da cuenta y aprovecha la oportunidad para ver el progreso de Rion y Alex. Es ahí que ella sale de la casa y enfrenta a los forajidos, y con la ayuda de su perro logra vencerlos a todos, mientras en otro lado vemos que la familia real Trithen se reúne para discutir cuestiones políticas. Y en esto Tristan comenta que la mejor opción para dominar el continente es comenzando una guerra, y el primer objetivo debe ser Part, o sea, el pueblo de Prota. Es en ese momento que todos se ponen de acuerdo, y tras eso mandan a llamar al general Clive, quien vendría a ser un tipo de cabello largo que tiene una extravagante personalidad. Seguidamente el Prota se entera que el país vecino de Trithen estaba planeando una invasión a su tierra. Es entonces que Leo le advirtió a Killen sobre esto y le pidió que cuidara de la ciudad de los elfos, agregando de que de esa forma podrá conseguir el rango S. Seguido de esto, el Prota viaja hasta aquel lugar y es atacado, pero rápidamente él muestra la carta de Leo, y de esa forma el sabio elfo se reúne con el prota. Pero entonces él confunde a Eiffel con otra persona, por lo que luego el sabio cuenta la historia de una mujer elfo que sacrificó su vida para salvar a su pueblo de ser destruido por el rey dragón. Y dado el parecido físico de Eiffel con aquella mujer, todos suponen que es su madre. Seguidamente el prota y el sabio se ponen a conversar sobre el tema principal. Es entonces que nos enteramos que hay unos monstruos que están secuestrando a elfos, y debido a lo anterior, nuestro prota se pone manos a la obra para solucionar ese problema. Sin embargo, el prota se da cuenta de que una zona de la ciudad está desprotegida, por lo que sin duda corre hasta ese lugar y comienza a equiparla. Primero fabrica unas barreras, luego crea un gran muro de piedra, y por último despliega a todo su equipo por el lugar para repeler un posible ataque enemigo. Y al final, como te podrás imaginar, los responsables de todo terminó siendo el ejército de Trithen, quienes con la ayuda de unos monstruos estaban asesinando el pueblo de los elfos. Y para evitar que eso siga ocurriendo, el grupo principal los termina derrotando. Y en el medio de eso, Rion y Alex consiguen derribar a un coloso en llamas. Pero la batalla no terminó ahí, ya que después de eso, una persona llamada Clive aparece con sus secuaces, a lo que el prota de inmediato se dio cuenta de que aquel sujeto era un oponente inusual, puesto que ambos tenían características similares, sin mencionar que los dos son reencarnados. Y al parecer el objetivo de Clive, además de vencer al prota, también es secuestrar a Eiffel. Y como es de suponer, el prota no estaba dispuesto a dejar que eso pasara. Y luego de una feroz batalla, el prota consigue vencer a su oponente y lo deja sin piernas, aunque al final no pudo rematarlo, porque Tristan apareció y salvó a Clive. Es entonces que nuestro prota se da cuenta de que Tristan fue quien orquestó aquellas batallas
batallas. Y luego de lo anterior, el villano y el sin piernas escapan. Y tras aquello, descubrimos que Calvin, o sea nuestro prota, consiguió el rango S, ya que logró proteger la aldea de los elfos. Posteriormente, el prota y compañía regresan a casa, y él comenta que pronto deberá presentarse en una ceremonia en donde se enfrentará a otros guerreros de rango S, por lo que está emocionado por eso. Seguido de esto, Malfina comenta que la batalla con Clive lo dejó preocupada, ya que aquel sujeto tiene un poder extraño que puede controlar a las personas. Como no conocen la naturaleza de dicha habilidad, lo mejor es prevenir. Y con lo anterior en mente, Malfina le da a nuestro prota y a los demás unos anillos mágicos para impedir que Clive los controle. Seguidamente, ella menciona que conoce a todos los reencarnados, pero que no tiene registros de ese tal Clive, algo que le preocupa en sobremanera. Por otro lado, vemos que Sera, Gerard y Rion reciben una misión del gremio, en donde deben vencer a unas criaturas en una mazmorra que justo apareció cerca de la casa del prota. Y mientras ellos estaban haciendo eso, se topan con un guerrero de rango S llamado Gul'dan Prydian. Seguidamente, aquel sujeto se presenta como un guerrero de alto rango, el cual estaba patrullando ese lugar. Tras esto, el tipo cuenta que los aventureros de alto rango reciben apodos, a lo que Sera menciona que no necesita uno de esos. En contraparte, Rion se ve emocionada al respecto. Seguido de esto, Gul'dan cuenta que tener un apodo es importante, ya que los guerreros de rango S son básicamente bombas de destrucción masiva que pueden vencer a un ejército por propia cuenta, por lo que es necesario que tengan apodos acordes a su poder, para que de esa forma todas las personas lo reconozcan. Tras aquello, Gul'dan comenta que quería conocer a nuestro prota, pero mientras estaba en camino a hacerlo, sintió algo en la cola, y por eso se metió a esa mazmorra para evitar que los guerreros novatos mueran a manos de los poderosos bichos que aparecieron. Y en medio de esto, Sera le advierte a Gul'dan que no le haga nada a Calvin, a lo que el musculoso comenta que está bien, y en eso un monstruo gigante aparece, y Gul'dan lo vence con un solo puñetazo. Literalmente parece One Punch Man, el caso. Y tras aquello, el musculoso abraza a Gerard, y ya luego de todo eso, la serie nos cuenta que momentos después vencieron al jefe de la mazmorra. No mucho tiempo después, vemos que el prota está entrenando como Malfina. Él está tratando de dominar una técnica de guadaña, la cual es muy difícil de controlar, debido a la gran cantidad de energía que concentra. Y luego, mientras los personajes tomaban un descanso, se ponen a hablar sobre Clive, quien al parecer fue invocado por una persona que tiene los mismos poderes de invocación que Malfina, y debido a esto, ella está preocupada por lo que pueda llegar a pasar más adelante. Y tras lo anterior, el prota decide seguir entrenando para pulir sus habilidades y llegar más fuerte a la ceremonia de los guerreros de rango S. Y con eso en mente, Eiffel decide unirse al combate, por lo que ahora nuestro prota deberá enfrentarse a ella y a Malfina. Y un par de horas después vemos que Sera regresó a casa y quiere darle un amuleto de buena suerte a Calvin, por lo que se dirige a su habitación, y cuando entra ve una cena sugerente, por lo que malinterpreta las cosas, aunque al final el prota explica que Eiffel estaba curando sus heridas de batalla. Seguido de esto, todas se dirigen a la taberna para comer algo, y al llegar se dan cuenta de que hay una fiesta, y pronto el prota se da cuenta que están celebrando por él, ya que es el primer guerrero de su gremio que llegó a rango S, aunque él se da cuenta de que esos aventureros solo quieren tener una excusa para beber y festejar. Y en medio de eso, vemos que Sera aún no encuentra la oportunidad para darle el amuleto al prota, y por otro lado, unos guerreros ingresan a la taberna, y al ver el bullicio se molesta, y por su parte Sera está a punto de darle el regalo al prota, pero en eso Nagua, el líder de aquel grupo de guerreros de antes, los interrumpe y comienza a insultar a Calvin, por lo que Sera se molesta y decide darle una lección a ese tipo. Es entonces que todos en ese lugar se emocionan por el duelo, pero en eso Nagua comenta que no le gusta golpear a las mujeres ni a los niños, por lo que prefiere luchar contra el prota. Seguidamente, una de las compañeras de Nagua le pide a Kelvin que detenga a su amiga, ya que su camarada no es un tonto común, y cuando ella dice eso, todos en el bar reconocen a Nagua como Nagua el desenfrenado. Y en eso Rion se emociona al conocer a un tipo con apodo, y tras todo lo anterior, Sera se enfrenta contra aquel tipo y lo derrota con un solo golpe. Seguido de eso, el prota se entera que el tal Nagua es amigo de la bruja de hielo, quien vendría a ser su rival en la batalla de exhibición. Posteriormente, aquel grupo se va y la bruja de hielo se queda pensando en su próximo rival, o sea, nuestro prota. Y el otro día vemos que los gobernantes que el prota conoció durante sus aventuras aprobaron su promoción para que sea un rango S. Y luego de la presentación, el prota entra a la sala y se convierte en el centro de atención de los nobles. Seguido de esto, el prota se encuentra con Leo, quien le aconseja que sonría, a lo que el prota decide fingir una mueca, y en eso comenta que hubiera preferido no llamar tanto la atención. Posteriormente, nuestro prota entra a un cuarto en donde se derrumba por el cansancio, y en eso aparece Silvia, la bruja de hielo, y su grupo. Es entonces que la amiga de Silvia se disculpa con el prota por haberle causado problemas la noche anterior. Caso contrario, a Silvia, quien de inmediato se pone agresiva con el prota y está preparada para pelear. Tras esto, vemos que los luchadores llegan a un cuadrilátero para realizar la batalla de exhibición de los últimos rango S. Seguidamente, conocemos a la presentadora, una chica llamada Ronway, la cual hará varios comentarios durante la batalla para que el público pueda disfrutar aún más el combate. Mientras tanto, vemos que Colette le pone una barrera mágica a nuestro prota y a la bruja de hielo, ya que de esa forma podrá evitar que uno de los dos muera y terminar la batalla cuando el hechizo deje de funcionar.
Posteriormente, Ronway comenta que Colette también pondrá una barrera mágica para proteger al público de la batalla, y tras eso, presenta a su asistente y segundo comentarista, y se trata de Goldian. Y en eso, ambos explican las reglas del combate. Básicamente, no pueden usar pociones ni hechizos curativos, puesto que si eso ocurre, la batalla puede extenderse por días, y esa no es la idea. Y luego de todo lo anterior, el prota y la bruja de hielo se acercan y se estrechan la mano, dejándonos entender que tendrán un combate justo. Y ese simple gesto emociona a todo el público. Seguidamente vemos que el prota y Sylvia se ponen a luchar, y es ahí que los comentaristas mencionan que el prota trató de usar un hechizo para disminuir la agilidad de su oponente. Sin embargo, Sylvia se adelantó a eso y logró contrarrestarlo. Y tras decir aquello, los comentaristas dicen que la batalla será muy dura para ambos, ya que están muy parejos. Y luego de un largo tiempo de combate, el prota menciona que le gusta mucho pelear con ella, ya que es muy divertido. A lo que Sylvia dice que siente lo mismo, y que por eso lo asesinará en ese duelo. Posteriormente, el prota usa una técnica especial y trata de atacar a su rival con su lanza. Sin embargo, ella se desliza por el arma y se acerca mucho al prota. Y tras eso, vemos que Sylvia dice que la batalla llegó a su fin, ya que el prota está indefenso. Sin embargo, el prota no recibe daño alguno, porque tiene una armadura mágica, y tras esto, él decide contraatacar. Es entonces que lanza un golpe con su espada, pero Sylvia lo esquiva sin mayores problemas. Y en medio de esto, vemos que Goldian y Ronway comentan la batalla, y es ahí que el musculoso comenta que el prota ha estado manteniendo la distancia para analizar las habilidades de su rival, agregando de que en una batalla común eso no sería necesario, pero en una pelea entre rangos S, eso es muy inteligente, ya que los guerreros de altos rangos tienen habilidades únicas, por lo que descubrir sus características es muy importante. Y ya regresando a la batalla, Sylvia decide usar toda su fuerza y utiliza una técnica especial que agrieta el cielo, y de pronto aparece un meteoro gigante, y cuando el prota ve aquello, se da cuenta de que está en problemas. Seguido de esto, el prota decide derrotar a su oponente antes de que el meteoro toque el suelo, y con eso en mente, trata de golpear a Sylvia con su guadaña, pero ella se da cuenta de que esa arma es muy peligrosa, por lo que se esfuerza en eludirla, y tras esto, se acerca al prota para luchar cuerpo a cuerpo. Seguidamente, el prota es herido en el brazo, pero aprovecha esa oportunidad para golpear a Sylvia en el estómago. Y acto seguido, ambos se intercambian varios golpes, hasta que nuestro prota decide usar una técnica de velocidad y con ella consigue agarrar por la espalda a Sylvia. Y de esta forma, nuestro prota planea romperle el cuello a su oponente, pero rápidamente ella saca su espada y se dispone a lastimarse a sí misma para dañar a su rival. Y tras todo lo anterior, el meteoro cae sobre ambos. Y cuando los guerreros ven eso, de inmediato se dan cuenta de que la barrera protectora de Colette solo funciona una vez. Y suponiendo que Sylvia logró lastimarlos a ambos, el meteoro fácilmente podría eliminarlos, ya que el escudo de Colette ya fue usado. Y tras esto, vemos que los guerreros tratan de romper el meteoro, pero ninguno puede hacerle daño, hasta que Goldian entra en escena y consigue partirlo un poco, pero quien terminó destruyendo la roca de hielo fue Eiffel. Y luego de lo anterior, vemos que el prota emerge desde abajo del meteoro, con Sylvia en brazos, y al parecer ambos están con vida. Posteriormente, el prota explica que Sylvia se atravesó el corazón a sí misma y con ello a él, pero, como es obvio, el escudo de Colette se activó y ninguno de los dos murió. Y acto seguido, el prota se apresuró a crear un agujero abajo del cuadrilátero, para protegerlos a los dos. Y luego de explicar esto, Colette comenta que el ganador de la batalla es el prota, ya que fue el último en activar el escudo antimuerte. Seguidamente, el prota va hasta su cuarto de descanso, y pronto llega Leo, quien le entrega su tarjeta de rango S. Y es entonces que nuestro prota celebra porque ya es un aventurero de alto rango. Seguidamente, Nahu aparece y trata de pelear con él, y en eso lo llama Shinigami. A lo que Rion se da cuenta de que el prota ya tiene un apodo, y segundos después, Sera derriba a Nahu para evitar que siga causando problemas. Por su parte, el prota sale de la habitación y se topa con Colette, quien comienza a actuar raro, y se tira encima del prota, y empieza a olerlo. Es entonces que ella dice que huele a la diosa Melfina, agregando que su objetivo como sacerdotisa es hacer cosas con aquella diosa.
Y en eso, Melfina le habla al prota y le dice que deje inconsciente a Colette y que se aleje de ella porque es rara. Tras todo lo anterior, vemos que Sylvia aparece y le da un golpe a Colette, y de esa forma la deja inconsciente. Y segundos después, aparecen las amigas del prota y malentienden la situación. Y, por su parte, Goldian le dice a Cera que debe ser más agresiva para conquistar a Calvin. Y cuando ella escucha eso, se siente avergonzada. Seguidamente, vemos que el prota invita a Sylvia y sus amigos a su casa para comer y enseñarles a cocinar. Y cuando ellos llegan, vemos que Phil se acerca a ellos y les dice que las clases van a comenzar. Y, un par de momentos después, vemos que los personajes se reúnen en la mesa para comer lo que Sylvia y los demás cocinaron. Pero como son muy malas en eso de cocinar, pues hicieron comida con un mal aspecto. Aunque Nahua fue la excepción, ya que logró cocinar algo muy apetecible. Y cuando Cera prueba aquel platillo, admite que es muy rico. Y tras lo anterior, Nahua se disculpa con la pelirroja por todos los choques que tuvieron, a lo que ella acepta las disculpas, y tras esto, ambos grupos se ponen a cocinar y la pasan bien. Y luego de unas horas, Sylvia invita a nuestro prota a viajar con ellos al mundo occidental, pero nuestro prota declina la oferta, diciendo que tiene que encargarse de unas cosas antes de irse. Y tras esto, Sylvia se despide amablemente del prota, y promete volver a verlo algún día. Y, momentos después, por la noche, Cera entra en la habitación del prota con un camisón sugerente. Seguidamente, ella le entrega un collar al prota, pero por algún motivo está sin ropa. Y en eso, un guerrero llamado Sábato entra en la habitación para informarle al prota que la nación de Trisen les declaró la guerra, por lo que deben prepararse. Y naturalmente, Sábato observa aquella escena y menciona algo al respecto. Por otro lado, vemos que el rey de Trisen logra convencer a sus ciudadanos con mentiras para que ellos estén de acuerdo para pelear en una guerra contra Guan. Y tras todo lo anterior, vemos que uno de los generales de Trisen está controlando a un ejército de dragones muy poderosos. Desde entonces pasaron varias horas, y el gremio de la ciudad de Pazu convocó a sus guerreros más fuertes disponibles en ese momento, quienes vendrían a ser Goldian y Erd. Y ya cuando todos están reunidos, comienzan a hablar de la guerra. Y en eso, nos enteramos que el ejército de Trisen planea invadir varios países usando distintos ejércitos. Y el escuadrón de dragones, el cual es el más fuerte de todos, se dirige a la ciudad de Pazu para conquistarla de un solo golpe. Y cuando los guerreros escuchan eso, preguntan por qué harían eso. A lo que Leo comenta que eso lo hace para conseguir un punto estratégico, y de esa forma levantar la moral de su ejército. Es entonces que los guerreros del gremio comentan que la mejor opción es hacer tiempo para que los refuerzos lleguen a la ciudad. Y tras eso, Sábato irrumpe en la habitación y menciona que actualmente tienen 2 peleadores de rango S, por lo que la mejor opción es emboscar a los dragones. Y cuando Leo y los demás escuchan eso, se sorprenden, y pronto Sábato menciona que aquello es idea del prota. Y cuando todos oyen eso, se dan cuenta de que ese plan solo se le hubiera ocurrido a nuestro prota. Pero como es natural, algunos tienen sus dudas. Sin embargo, Goldian les dice que confíen, ya que el prota es el guerrero más fuerte del continente. Paralelamente, vemos que nuestro prota llegó al campo de batalla, y se puso a evaluar la situación, y se dio cuenta de que varios dragones enemigos son de rango S. Pero lejos de asustarse, se emociona por la batalla que se aproxima. Seguidamente vemos que Asgrad, el príncipe de Trisan y el líder del escuadrón de dragones, está próximo a llegar a Pazu, y en eso su segundo al mando, Fulgar, le pregunta por qué están atacando ese lugar, a lo que Asgrad comenta que eso se debe a que en dicho lugar hay varios guerreros de rango S, a pesar de tener poca población, agregando de que quiere pelear con el prota, ya que le parece interesante. Posteriormente, Asgrad menciona que los dragones que tiene bajo su mando obedecen a las personas fuertes. Sin embargo, el dragón más fuerte tiene un collar para poder controlarlo, ya que este aún no fue domado por nadie. Y luego de aquello, vemos que el ejército de Asgrad se da cuenta de que alguien hizo un bloqueo de obsidiana para impedirles el paso, por lo que se ven obligados a esquivarlo y frenar. Y tras eso,
uno de ellos recibe un disparo muy poderoso de parte de Phil, pero logran esquivarlo. Y es entonces que Asgard nota a nuestro prota, y se da cuenta de que se trata de aquel héroe de rango S apodado Shinigami, por lo que se emociona ya que quiere luchar contra él. Seguidamente, vemos que el prota despliega a unos monstruos creados por él para derrotar a los dragones, y de esa forma consigue derribar a varios. Mientras tanto, Sera y Sylvia entran en escena y ayudan a la causa. Y al mismo tiempo, vemos que Fulgur comenta que las cosas se están complicando mucho. A lo que Asgard responde que eso se debe al prota, quien logró crear una buena estrategia para emboscarlos, pero que pueden acabar con el enfrentamiento venciéndolo. Y, por otro lado, vemos que Geralt decide relevar a Rion y mostrar sus poderes. Es entonces que Rion se va, y Geralt choca contra el dragón de tierra, y en eso, el jinete de la bestia se sorprende al ver que un sujeto de armadura pueda igualar el poder de un dragón terrestre, por lo que se da cuenta de que no está frente a cualquier tipo. Por su parte, Geralt nota el collar que el dragón tiene en su cuello, y rápidamente se dispone a destruir ese artefacto. Y luego de un breve intercambio de golpes, Geralt logra derribar al jinete de la bestia, y posteriormente destruye el collar que controla al dragón. Es entonces que los soldados enemigos se asustan, ya que el dragón está suelto, y como es de esperar, la bestia ataca a Geralt. Sin embargo, este le dice que se calme, y el dragón de tierra le hace caso y se frena en seco. Y cuando Geralt ve eso, se da cuenta de que esas bestias obedecen a las personas fuertes. Y cuando los soldados rivales ven eso, se dan cuenta de que los guerreros de Basu no son personas comunes. Seguidamente, Rion se bate a duelo con varios soldados, y todos se sorprenden al ver que se trata de una chica joven, ya que tiene habilidades de un guerrero con mucha experiencia. Y tras aquello, vemos que ella está usando 2 espadas. Y cuando Phil ve eso, le pregunta respecto a nuestro prota, a lo que este menciona que esa es una espada simple pero eficaz, a la cual partió en 2 para que Rion tuviera más precisión y velocidad durante las peleas. Y luego de lo anterior, vemos que Rion sigue derrotando soldados, y le agradece a nuestro prota por aquellas armas, ya que son muy ligeras. Posteriormente, uno de los soldados enemigos se enfurece porque sus aliados están siendo derrotados, por lo que le ordena a su dragón que dispare un rayo de poder en dirección a Rion. Y como el disparo es muy rápido, ella no llega a reaccionar, y es entonces que el lobo guardián de ella aparece y la protege, recibiendo de esa forma el rayo. Y como te podrás imaginar, el animalito queda gravemente herido, por lo que Rion se preocupa, pero el perro comenta que eso solo es un rasguño. Y si esta parte te parece rara, te comento que Rion tiene la habilidad de escuchar a los animales. Eso fue algo que me olvidé de comentar antes. Y ya con su nueva fuerza, Rion usa sus 2 espadas para derribar a varios soldados enemigos y a sus dragones. Y luego de ver aquello, todos los enemigos se dan cuenta de que Rion es un ser humano invocado de otro mundo, lo que significa que es un héroe. Y como te podrás imaginar, ellos se sorprenden, ya que no esperan toparse con alguien así. Y es por eso que se cuestionan si fue buena idea tratar de invadir Basu. Seguidamente vemos que Asgard le dice a su vicecapitán que siga adelante y se lleve a todos los reclutas, a lo que Fulgur primero duda, pero después obedece y dirige a todo el ejército. Y en el camino se topa con el prota, aunque sigue de largo. Tras lo anterior, nuestro prota se encuentra cara a cara con Asgard. Es entonces que este comenta que quiere luchar tranquilo, y es por eso que envió a sus soldados al centro de la batalla. Y seguidamente, le comenta que tiene bajo su control al dragón más fuerte de todos, quien vendría a ser Dahaku, y que por esa ventaja, la batalla será un 2 contra 1. A lo que el prota rápidamente le responde que en realidad será un 2 contra 2. Y seguidamente, aparece la bola de slime que nuestro prota consiguió al principio de la historia, el cual, como es de suponer, ahora es mucho más fuerte. Por otra parte, vemos que Fulgur se sorprende, ya que se topa con un dragón de fuego, y en eso, el dragón que monta, que se llama Rosalia, comenta que ese no es un dragón como tal, sino magia de fuego con forma de dragón. Y como es natural, Fulgur se sorprende al ver que su dragón puede hablar. Y cuando Rosalia nota eso, le explica que ella es un dragón antiguo, y por eso domina el idioma humano, agregando de que hasta puede adoptar la forma de una persona. Y tras lo anterior, el dragón comenta que derrotar a ese dragón de fuego va a ser difícil, ya que deben acabar con el origen del mismo.
Es entonces que Fulgar presta atención y se da cuenta de que la persona que está controlando al dragón de fuego es una sirvienta. Seguidamente, Phil comenta que ella no dejará pasar a nadie porque esa fue la misión que el prota le dejó. Y es en ese momento que inicia una batalla entre Fulgar y su dragón contra Phil. El primero en atacar es Fulgar, quien trata de embestir al dragón de fuego de ella, pero rápidamente ella lo esquiva y acto seguido lanza una flecha, pero para su sorpresa, Fulgar logra desviarla. Posteriormente Fulgar usa el poder de su lanza y ataca a Phil, pero ella resiste el golpe, por lo que el dragón Rosalía decide usar un rayo de hielo. Sin embargo, pronto se da cuenta de que Phil es más fuerte que ella y logra resistir el ataque como si nada. Y por si fuera poco, también consigue lanzar un proyectil en dirección a Rosalía, el cual consigue impactar. Y por esa razón, el dragón de Fulgar crea una pantalla de vapor para que éste pueda escapar. No obstante, él se lo impide y le dice que no huirá de la batalla. Es entonces que los dos intentan atacar a Phil, pero ella usa un objeto mágico, o sea, unas cadenas, para capturar a Rosalía. Es ahí que ella comenta que no quiere lastimar a nadie, y que su objetivo es evitar que la lucha continúe. Sin embargo, cuando Phil trata de ver al jinete, se da cuenta de que la montura está vacía, y de repente, Fulgar aparece y usa su espada para atacar a Phil. Aunque, ella se da cuenta de eso y se percata de que su rival usó el vapor creado por el dragón para escabullirse y lanzar un ataque sorpresa. Tras esto ocurre una explosión y el prota y Asgard se dan cuenta de que aquella batalla acabó, y como es de suponer, Phil consiguió neutralizar el ataque de Fulgar y la dejó inconsciente. Posteriormente, el dragón Rosalía le pide a Phil que no le haga daño a Fulgar, a lo que ella responde que se quede tranquila, porque el prota le ordenó que no desviva a nadie. Y regresando al prota, vemos que este se enfrenta a Asgard, e inmediatamente ambos tienen un choque en el cielo. Y, debido a que nuestro prota no está acostumbrado a pelear por los aires, rápidamente es superado por su rival. Y tras esto, vemos que Asgard comenta que aquella bola de slime no le será de ayuda, a lo que el prota rápidamente menciona que esa bola de slime se llama Cloto. Y tras esto, vemos que Cloto se transforma en un dragón idéntico a Dahaku. Y en eso, los soldados enemigos se dan cuenta de la bestia que acaba de aparecer, y se sorprenden. Y en eso, el prota observa el collar que el dragón de Asto controla a la bestia. Es entonces que nuestro prota le dice a su rival que está decepcionado, ya que sin ese collar, él no podría controlar a Dahaku. Seguidamente, ambos dragones tienen un choque de energía. Y luego de eso, Asgard se da cuenta de que las palabras del prota son verdad. Y por eso, usa su lanza para romper el collar de Dahaku, ya que dicho artefacto limita los poderes de la bestia. Y luego de eso, Asgard le dice a su dragón que lo conquistará, a lo que la bestia le responde que está bien, pero que por el momento lo ayudará a vencer a nuestro prota. Sin embargo, Asgard lo detiene en seco y le dice que primero quiere pelear contra él para que lo reconozca como su jinete. Y, como es de suponer, la bestia no entiende la actitud de Asgard y le menciona que lo mejor es pelear contra el prota, a lo que Asgard se obsesa en tener una batalla con Dahaku. Y en medio de esa discusión, vemos que el prota los interrumpe y les dice que la mejor opción es seguir con la batalla, y luego de eso, Asgard y Dahaku pueden luchar. Y cuando Asgard escucha esto, le dice al prota que es un genio de rango S, a lo que el prota le dice que esa idea no es la gran cosa, y que en verdad parece que Asgard es un genio de rango F. Y luego de arreglar las cosas, ambos grupos se preparan para pelear, y es entonces que Dahaku le dice al prota que se prepare, porque va a usar todo su poder, puesto que ya no tiene la cadena. Tras esto, vemos que Dahaku usa sus poderes para controlar las plantas y crea un gigante, a lo que el prota se sorprende, pero rápidamente le pide a Cloto que use su rayo mortal para destruir las plantas. Y seguido de esto, Cloto adopta una forma de 3 cabezas y se vuelve un dragón más intimidante. Y cuando Asgard ve aquello, no puede creer que esa bestia sea un simple slime. Seguidamente, el prota le pide a Cloto que use su rayo mortal y dispare en dirección a las plantas gigantes creadas por Dahaku. Sin embargo, rápidamente Asgard le pide a su dragón que use su técnica especial. Y es ahí que el prota es rodeado por las plantas de su rival, las cuales comienzan a prenderse fuego
y lo consumen en una gran masa ardiente. No obstante, el prota se las arregla para salir ileso, y tras eso comenta que ese ataque no ha estado mal. Y acto seguido, les dice a sus rivales que la batalla es emocionante, pero que quiere más, a lo que Asgard y Dahaku se proponen darlo todo para que el prota se arrepienta de sus palabras. Es entonces que la batalla se pone más intensa, pero naturalmente, el prota se termina acostumbrando a luchar en el aire, y consigue dominar a sus rivales a tal punto que los derriba. Seguidamente, Dahaku dice que se rinde, ya que no tiene más energías para seguir, y cuando Asgard escucha eso, de inmediato dice que no quiere rendirse, ya que él es el príncipe y general de su nación, y su orgullo no le permite tirar la espada. Sin embargo, Dahaku le comenta que el prota es muy fuerte, pero lejos de sentirse amedrentado, Asgard se levanta y desafía al prota a un duelo 1 contra 1, y tras esto, él cae al suelo desmayado. Es entonces que descubrimos que Asgard está inconsciente, y dijo todo aquello mientras estaba en ese estado. Y cuando el prota ve aquello, comenta que lo lograron, consiguieron proteger Pazu de la invasión. Posteriormente, Dahaku se acerca al prota y adopta su forma humana, y le pregunta si puede unirse a su grupo. Momentos después, vemos que Dahaku adoptó su forma humana, y ahora es oficialmente miembro del equipo del prota. Y en eso, Dahaku conoce a Arion, quien le da la bienvenida, y comenta que incluso Volga y Mudfark se unieron al equipo del prota. A lo que Dahaku menciona que aquellos también son dragones ancestrales como él, y por lo tanto tienen los mismos intereses. Y por otro lado, vemos que la diosa Melfina se encuentra con Cera para hablar del rey demonio. Y en eso, la diosa comenta que el rey demonio tiene una habilidad extraña, que le da inmunidad a cualquier ataque, aunque eso solo aplica a la gente de ese mundo. Y es por eso que las únicas personas que pueden dañar al rey demonio son los humanos que vienen de otra realidad. Y regresando al prota, vemos que este se reúne con Asgard para interrogarlo y saber los planes de invasión del reino Trisen.